Estamos hablando en este tiempo de esta semana, estuvimos viendo y tratando el tema de las misiones y hemos visto y orado por las misiones en general, ¿no es cierto? Estuvimos orando por todas las misiones, oramos por regiones, oramos por la ventana 1040. ¿Cuántos sabían que existe la ventana 1040? ¿Amén? El área donde menos cristianos el Evangelio, esa es la ventana 1040, allí, van a los misioneros y tienen que hacer un gran trabajo allí de evangelismo, pero en un casi pasar por completamente desapercibidos, ¿sí? Pero así todo hacer la obra del Señor para que otros puedan conocer al Señor. Y si los descubren, muchas veces son perseguidos a muerte. Y las familias que se suelen entregar al Señor, lo mismo. Y esa es la ventana 1040 y nosotros estamos orando por ella y empezamos a orar por las misiones fuertemente. En este tiempo va a ser un tiempo de orar por esas misiones, por cada uno. Somos una iglesia de misiones, somos una iglesia de alianza cristiana y misionera. Y no nos tenemos que olvidar de orar por las misiones, de ofrendar por las misiones e incluso de hacer misiones. Amén. Hay muchas formas de hacer misiones y ahora vamos a ver un poco eso, vamos a ver cómo se hacen las misiones y nosotros, toda la iglesia, tenemos que ser parte de esas misiones, ¿sí? Porque es un mandato de Dios. O sea, Dios nos mandó a hacer misiones, nos mandó a llevar el Evangelio. Vamos a ver esto, que nosotros tenemos esta misión, como te decía, somos una iglesia misionera y nuestra visión es una visión misionera, nuestra visión local aquí de nuestra iglesia, Alianza Liniers, también es una visión misionera. Nuestra visión dice que somos una iglesia que crece, ¿con qué? Con gente que crece, amén. Una iglesia que crece significa que crece también y se multiplica en creyentes, ¿sí? Pero también se multiplica en la calidad del creyente. O sea, no, de nada vale predicar y llenar un lugar sin que el creyente realmente pueda desarrollar una vida verdadera cristiana. Necesitamos sembrar también y discipular a la vez. Sembrar y discipular. Y que el creyente pueda crecer también en todo lo que tenga Dios para que él pueda crecer, ¿sí? Hasta la plenitud de Cristo. Nosotros no sabemos cuánto es que Dios quiere hacer crecer una persona. Cuando hablamos de crecer, es simplemente en el desarrollo ministerial, en su desarrollo como cristiano, en su vida diaria, un crecimiento espiritual. De eso estamos hablando. Y de eso también se tratan las misiones. Las misiones se trata de sembrar, cosechar y hacer discípulos. Amén. Hacer que esa persona pueda tener un desarrollo de una vida cristiana integral. Nosotros tenemos una visión y una misión que es de generación en generación. De generación en generación. O sea, desde los más pequeños, de los más chiquitos hasta los más grandes. ¿Sí? O sea, esa es la misión de la iglesia y nuestra misión local cumple esa función. La función de llegar con el mensaje del Evangelio de los más chiquitos, de los más pequeñitos, hasta las personas más grandes. Esa es una misión que nosotros tenemos como iglesia y lo hacemos de esa manera, de una manera integral, ¿sí? O sea, nuestro ministerio no es que nosotros nos enfocamos solamente a un grupo de personas, sino que nos enfocamos desde los más chiquitos, de los más pequeños, hasta los más grandes, desarrollamos ministerialmente, ¿sí? De los más chiquitos hasta los más grandes. Y una diversidad de personas. Por eso es un ministerio integral. Y vamos a ver un poco esto de la misión integral. Cuando nos dice allí en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos desde Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último en la tierra. ¿Qué es entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer en este campo misionero? ¿Qué es?
Amén, ahí está, recibir poder. Amén. Eso es lo primero que uno tiene que hacer como creyente. Recibir el poder del Espíritu Santo, porque el mandato es recibirán poder. ¿Para qué? Con una causa, tiene una causa ese poder del Espíritu Santo. Tiene un efecto ese poder del Espíritu Santo en nosotros. Es predicar el Evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces lo primero que nosotros tenemos que revisar como creyentes en este campo misionero que el Señor nos da en una misión integral, si realmente estoy lleno del poder de Dios. ¿Mi vida está llena del poder de Dios? ¿Está llena realmente mi vida? ¿Cómo sabemos que una vida está llena del poder de Dios? Primeramente porque cuando hay poder de Dios, hay obediencia. Uno quiere obedecer a Dios. Y por más que le cueste, porque muchas veces hay cosas que a uno le cuesta, ¿no es cierto? No sale, uy, sí, voy a obedecer. No, a veces nos cuesta mucho ciertas cosas de nuestra vida cambiar, transformar y obedecer a Dios. Nos cuesta, pero el creyente que tiene poder de Dios, entonces comienza a obedecer a Dios. Y como hay diversidad de personas, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que obedecer a Dios. En lo personal, ¿no es cierto? Personalmente cada uno sabe cuál es el área que yo tengo que obedecer a Dios. Pero hay una obediencia que es para todos. Que es para todos, y esto es un mandato de parte de Dios, para toda la iglesia, que es ir y hacer discípulos. Amén. Entonces, el creyente que está lleno de poder, obedece a Dios. En primera instancia, obedece en las cosas que Dios le está demandando personalmente a la obediencia. Y en segunda instancia, se llena de ese poder de Dios para llevar el evangelio a toda criatura. Un creyente sin poder de Dios es un creyente pasivo. Es un creyente que no tiene fruto, no da fruto. No tiene ni frutos espirituales, personales, ni tiene frutos que da a otros. ¿Cómo se da el fruto a otro? Simplemente cuando comparte el evangelio. Cuando hace que su vida, su relación con Dios, comienza a ser también compartida con otros. Y otros pueden empezar a ver su propia relación con Dios, la empiezan a ver los demás. También ese poder de Dios y esa manifestación del poder del Espíritu Santo se hace a través de la iglesia. Cuando la iglesia tiene una actividad, tal vez evangelística, o tiene una actividad, ¿no es cierto? Ahí se muestra también el fruto del creyente. ¿Cómo? Y participando, invitando, animando a otros que tal vez por ahí todavía no conocen al Señor. Pero lo anima a que puedan conocer a Dios. Por eso necesitamos ser llenos del poder de Dios. Yo no sé si tu vida está llena del poder de Dios, pero lo que sí te puedo decir en esta tarde es que tiene que estar llena del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que estar llena del poder de Dios. El poder de Dios nos apasiona, nos empieza a apasionar solamente por Dios. Claro, tenemos un montón de otras cosas en el día, tenemos un montón de otras cosas que hacer, ¿no es cierto? Y aún tenemos un montón de otras pasiones. Pero la principal pasión tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa tiene que ser nuestra pasión, la que otros puedan conocer a Jesús como yo lo conozco. Ahora mi pregunta es, ¿conoces a Jesús con esa plenitud? ¿Conoces a Jesús, el querido hermano, querida hermana, con esa plenitud que a vos te apasione tanto para que otros puedan llegar a conocerlo? Porque solamente alguien que conoce a Jesús apasionadamente, entonces también lo va a querer presentar apasionadamente. Es como cuando te compras algo nuevo, ¿no es cierto? Y vos decís, qué lindo que me queda, si es una ropa, ¿no es cierto? Te lo voy a mostrar, lo voy a lucir, porque me queda lindo. O cuando te compras algo útil y decís, qué bueno esto, cuánto me sirve, lo voy a mostrar a otro. Entonces, cuando vos estás lleno de algo que realmente te apasiona, entonces vas a querer mostrárselo a otros.
Vas a querer presentárselo a otros. Esa es la misión integral que nosotros tenemos. Lo primero entonces, recibir poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora tomamos ese poder, tomamos esa visión y nos enfocamos entonces en lo que dice el Señor allí. Ser testigos. ¿Dónde primeramente? En Jerusalén. Ser testigos allí en Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra Jerusalén, la primera es, ¿saben cuál? Nuestro hogar, nuestra familia. Esa es nuestra Jerusalén. Ahí es donde yo, si estoy lleno del poder de Dios realmente y estoy apasionado del poder de Dios, entonces voy a ser testigo. ¿Cuántos dicen amén? Voy a tener testimonio en mi hogar, en mi casa. Voy a tener testimonio para que ninguno de los que me rodea se pierda. Amén. Sino que la palabra dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Qué significa eso? Que si vos sos la cabeza del hogar, sos el hombre de la casa, toda tu casa tiene que servir al Señor. Si vos sos la esposa de la casa, tenés que animar también a servir al Señor, a tus hijos, a tu esposo, amén. Y si sos el hijo de la casa, tenés que seguir el ejemplo de tus padres, amén, que sirven al Señor apasionadamente. Y si tus padres no sirven al Señor apasionadamente, serví al Señor, joven cristiano. ¿Por qué? Porque tus hijos, el día que los tengas, te van a servir al Señor. Vos y tu casa servirán al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el primer ejemplo de alguien que realmente está lleno del poder del Espíritu Santo. Y si te falta poder del Espíritu, empezá a buscar ese poder. Empezá a buscar esa pasión, que te apasione realmente el Espíritu Santo de Dios, para que toda tu Jerusalén puedan servir juntos al Señor. Después tenemos a Judea. Y Judea, sí, allí son los primeros conocidos. Esa es la iglesia, ¿sí? Nuestra iglesia, nuestro primer vecindario, nuestro vecino. Sí, ahí está, porque Judea era el primer vecindario, el primer vecino después de Jerusalén. Así que ahí está la iglesia, ahí están nuestros vecinos, ahí están nuestros familiares, que no son de mi hogar, pero son mis otros familiares, que también tengo que ser testigo, tengo que ser allí de testimonio y presentar al Señor. Muchas veces suelen decir que un cristiano que recién se entrega al Señor y está apasionado, suele estar apasionado los primeros 3 años. Y dice que esos primeros 3 años hace todo lo posible para que su familia conozca al Señor. Su familia, sus vecinos, ¿no es cierto? Hace que todos conozcan al Señor. Y después como que entra en un acostumbramiento, ¿no es cierto? Como en una vida de iglesia, y como que ya no tiene nadie más a quien predicarle. Ya no tiene a quien llevarle el mensaje. Y mis familiares ya me escucharon tanto tiempo, bueno, Dios dirá. Solemos decir así, bueno, ya está, yo se los entrego al Señor. Bueno, mis vecinos que están ahí ya escucharon tanto, ya saben que soy cristiana, escuchan mis alabanzas, ¿no? Ya saben que yo canto cuando oro y me escuchan todos los vecinos. ¿Cuántos dicen amén? Pero pasa eso también, decimos, bueno, ya está, yo no les hablo más porque ya Dios ya sabe Dios, ya les hablé. Entonces, ¿qué pasa? No nos queda campo. Como que perdemos el campo misionero, porque ya no le hablamos. Y cuando nosotros tomamos las misiones, como hablábamos recién, el misionero nunca se cansa de predicar. Nunca. Aún en los lugares esos difíciles, como hablábamos hace un ratito, nunca se cansa de predicar. Está años, tal vez, años, predicando para ver un fruto. Para ver un solo fruto. Y yo te pregunto, iglesia, ¿cuáles son tus frutos? ¿Estás viendo tus frutos? Primeramente en mi familia, de mis vecinos. ¿Estoy viendo mis frutos? Nada mejor nos puede pasar, querida iglesia,
que cada uno de nosotros tengamos 1, 2 o 3 discípulos. No, bueno, pastor, se lo dejamos a los líderes, se lo dejamos a los líderes de célula, ¿no es cierto? Que ellos discipulen. No, cada uno de nosotros debemos anhelar tener por lo menos 2 o 3 discípulos. Ahora, claro, lo difícil es que tenemos que salir a buscarlo. Tenemos que salir a ver quiénes son esos discípulos, ¿no? Y ahí está donde el misionero lleno del poder del Espíritu Santo, la persona que entiende, comienza a buscar tener ese encuentro que lo lleve a predicar el Evangelio con pasión. Después tenemos la Samaria. La Samaria ya son otros territorios, otros lugares. Ya no son ni mi hogar cercano, ya no es ni mi barrio, ni mis vecinos, ¿no es cierto? Ya ahora son lugares más lejanos todavía. ¿Y cómo hacemos para misionar en lugares más lejanos? Bueno, hay oportunidades. Se convierte en oportunidades para misionar en lugares más lejanos. Por ejemplo, la otra vez estuvimos aquí, cerquita, tomamos nuestra Judea, ¿no es cierto? La tomamos aquí en la plaza y salimos a la plaza a evangelizar a los niños y a otros jóvenes. Y allí estuvimos y pasamos una jornada de misión evangelística, linda, preciosa, ¿verdad? Pero también tenemos que ir a buscar a otros lados, más lejos. Y ahí, por ejemplo, estaba Miriam, que bueno, Miriam está allá, está en la puerta, que fue con Yanela, se fueron a un lugar mucho más lejos, se fueron hasta el Chaco, creo, ¿no? ¿Dónde era? No me acuerdo. Rosario, no, el Chaco era la otra vez. Se fueron ahí a Rosario a misionar ahí a otro grupo de personas. Nosotros como iglesia local estábamos aquí en nuestra misión. Amén. Y ellos estaban misionando allí, bendecidos, obviamente, cubiertos en cobertura, enviados, ¿sí?, por nuestra iglesia. Estaban allí evangelizando, haciendo lo mismo, pero en otro lugar. Bueno, ese es también territorios, las Samarias. Los territorios que uno también puede soñar y ir y llegar con el mensaje del Evangelio. Después pregúntenle a Miriam cómo le fue, qué hizo, qué realizó. Bueno, si ven sus redes, ella que pone muchas cosas allí, habrán podido ver, más o menos, ¿no? Pero van a ver que ese trabajo también la iglesia lo tiene que hacer. Amén. O sea, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar soñando que habrá lugares, no ya de nuestro territorio, sino lugares más lejanos donde podemos ir a misionar. Y también está ya el Señor diciéndonos, ¿hasta dónde, Señor, nos vas a mandar? Y dice, hasta lo último de la tierra. Amén. Esas son misiones transculturales, donde ya están muy lejos, y pasan muchas veces lo que es nuestra cultura. Porque, por ejemplo, si vamos a Rosario, ¿no es cierto? Rosario es muy parecido aquí a la ciudad de Buenos Aires, es muy parecido la idiosincrasia. Pero ¿qué pasa cuando vamos a un lugar, ¿no es cierto?, que no hablan nuestro idioma, que no comen nuestras comidas, que no tienen nuestras costumbres? Bueno, esas son misiones transculturales. Y ahí uno dice, pero bueno, yo ya no voy a irme a, no sé, a Turquía, ¿no? Uno dice así, yo ya no voy a llegar hasta Turquía. Y uno no está hablando de eso. Uno cuando hace misiones, no está hablando siempre de estar enviados o de estar activos en esa misión. Porque la misión también se hace orando por esas personas que están allí en aquel lugar. La misión también se hace ofrendando a aquellas personas que están misionando. Y vos ahí, entonces como iglesia, sos parte de las misiones. De esa manera, uno siempre va a ser parte de las misiones. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez en algún momento tengamos que mandar a un misionero transcultural de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero no lo vamos a mandar si no seguimos la visión. Tenemos que seguir la visión y la misión para poder llegar algún día a mandar un misionero transcultural.
¿Se imaginan? Nosotros como Alianza Cristiana y Misionera sí tenemos misioneros transculturales. Tenemos misioneros en distintos lados del mundo. Pero imagínense como iglesia local, algún día mandar un misionero a esas culturas con un llamado transcultural. ¿Amén? Y que nosotros como iglesia estemos apoyándolo en oración y económicamente también. Por eso tenemos que preparar primeramente nuestro corazón para las misiones. Y siempre tenemos que pensar en esto, en una misión integral. Integral. No pensemos en misiones que no son integrales, pensemos en misiones integrales, abiertos inclusive a toda cultura. Lo segundo, vamos a hablar de la misión urbana, de la misión que nos toca hacer como iglesia, una misión urbana. Debemos desarrollar en esta misión urbana también una visión integral. Entendemos que el hombre es complejo, ¿verdad? Sabemos que somos seres humanos complejos. Tenemos necesidades espirituales, físicas, emocionales, intelectuales, familiares, laborales, etc. Somos complejos. Tenemos muchas necesidades. Pero Jesús vino a proveer cada una de esas necesidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Porque Él es el proveedor de todas esas necesidades. ¡Aleluya! El Dios de lo imposible hace las cosas posibles. Y la iglesia es el que lleva ese mensaje. La iglesia es el que lleva ese mensaje a una misión urbana. A llevar ese mensaje del Dios de lo imposible a la amplia diversidad que hay en este lugar o aquí en nuestro barrio. Hay esa amplia diversidad, ahí están los que tienen necesidades físicas, los que tienen necesidades espirituales, los que tienen necesidades emocionales, intelectuales, los que tienen problemas familiares. Ahí está, miren el campo misionero. Miren lo que es ese campo misionero para decirles a todo el mundo, a cualquiera que tenga esa necesidad de decirle Jesucristo es el Dios de lo imposible. Jesucristo puede restaurar tu casa, tu familia, tu hogar. Jesucristo puede darte el consuelo que hoy nadie te pudo dar. Jesucristo puede restaurar tu vida. Miren el campo misionero que tenemos y ese campo misionero está a la vuelta de tu esquina. Amén, mi hermano. Está a la vuelta de tu esquina, está ahí. Está cuando vas a comprar al chino. Está cuando vas a comprar o hacer una transacción en el banco. Está ahí a la puerta de tu casa. Está ese campo misionero donde vos podés decirle para Jesús, nada es imposible. No podemos pensar, si tomamos este campo misionero en un modelo elitista. No podemos pensar en ese modelo elitista como iglesia. El modelo elitista o uniforme trata de tener siempre todos más o menos iguales. Siempre la misma cultura, siempre la misma sociedad, ¿no es cierto? Siempre el mismo nivel más o menos económico. Pero si nosotros realmente tomamos la visión de Jesús y la misión de Dios, entonces tenemos que romper también con un modelo elitista o uniforme. Sí, obviamente, debemos unificar criterios, que eso es diferente. Como iglesia, uno unifica criterios, unifica cómo lo va a hacer, qué va a hacer. Por ejemplo, unificamos criterios, bueno, quiénes tocan la música, cómo la tocan. Unificamos criterios. Vamos a hacer el encuentro para niños y unificamos criterios de cómo se va a hacer ese encuentro. Vamos a hacer el encuentro para jóvenes, matrimonios y unificamos ese encuentro. Vamos a hacer una campaña o vamos a salir en la plaza y unificamos criterios. Pero eso no significa que seamos
uniformes. ¿Se entiende? Sino que en la diversidad está la unidad. Esa es la verdadera unidad. Cuando somos completamente diferentes, pero unificamos criterios en Cristo para trabajar juntos. Entonces ahí en esa diversidad hay unidad. Dios nos está diciendo, nos llama a esa misión, una misión urbana. La iglesia urbana debe pensar en esta diversidad para convertirse en una comunidad misionera, pescadora de hombres. Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres, Mateo 4:19. Amén. Y ese es nuestro pensamiento, debe ser nuestro pensamiento, de siempre tener esa oportunidad de pescar. ¿El pescador qué hace? Tira la red o tira la caña, ¿no es cierto?, la línea, y ahí está. ¿Y qué hace? Espera. Primeramente espera. Pero si no tira red o si no tira línea, entonces nunca va a pescar nada. Entonces lo primero que el pescador hace, y el pescador de hombres hace, es tirar la red, es tirar línea, es contar que Jesucristo es su Señor, es ver la necesidad y estar atento a una necesidad que puede estar, como les decía, a la vuelta de su esquina. Y entonces está atento y ahí tira la red. Y bueno, y espera. Amén. Y Jesús, miren lo que hizo Jesús, qué tremendo, ¿no? Cuando les da esta palabra, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Jesús había hecho que esos hombres tengan la pesca más grande de toda su vida y toda su historia. Porque se les llenó el barco y la red de peces como nunca antes. Ellos jamás en toda su carrera de pescadores habían pescado tanto como ese momento. Y uno podría haber hecho, bueno, me quedo con la pesca, mirá lo que pescamos. No, me quedo con la empresa, con los pececitos, vamos a poder comprar otro bote con todo esto. Y sin embargo Jesús le dijo, dejen la red esa. Dejen eso que representaba las pasiones por el mundo. Y Jesús le dijo, dejen eso. Y yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces de eso se trata ser un cristiano misionero. Soltar una red para agarrar la de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver que Jesús les da una dinámica también para que ellos puedan evangelizar urbanamente. Jesús da una dinámica, enseña cómo evangelizar urbanamente. Allí en Lucas 10, del 1 al 19, les da la misión a los 70. Vamos a leerlo. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él, a toda la ciudad, lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto, rogará el Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsos, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz prosperará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y pasad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que les pongan por delante, y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. Fíjense cómo las instrucciones precisas para un evangelismo urbano que da el Señor. ¿Sí? Un evangelismo práctico, urbano, rápido. Lo primero entonces es que nos sintamos
obreros, como hablábamos la semana pasada. Tenemos que saber que somos obreros de Cristo, obreras del Señor. Lo segundo es que dice que nos envía y vamos a tener enfrentamientos, porque hay un mundo espiritual, se abre un mundo espiritual. Ustedes saben que el obrero, la persona o el creyente que no evangeliza, que está en un impas, ¿no es cierto? Que no, voy al evangelio, sí, el evangelio no, pupú. ¿Vieron? Es una persona que el enemigo no le tiene miedo para nada, pero lo tiene atado, está atado. Amén. Entonces, cuando la persona comienza a romper con esos yugos de esclavitud, cuando comienza a levantar la cabeza, ¿no es cierto? Y empieza a predicar el evangelio, o empieza a moverse, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo primero que pasa? Un ataque del enemigo. Algo pasa, algo le pasa. El trabajo, la familia, algo pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Si no está lleno de poder, ¿qué hace? No, mejor no, me ocupo de esto y ya está otra vez, se pinchó de vuelta. ¿Verdad? ¿Saben esto, no? ¿Qué pasa? Entonces, esto es espiritual, por eso el Señor le dice, yo lo voy a mandar, y ojo, lo voy a mandar como corderos en medio de lobos. El obrero tiene que estar preparado, espiritualmente, saber que se va a enfrentar muchas veces cara a cara con el enemigo, saber que el enemigo va a querer tocar su familia, su economía, pero que lo va a enfrentar y le va a decir, mirá, mi economía no la tocás, mi trabajo no lo tocás, en el nombre poderoso de Jesús yo te resisto, te rechazo, amén. No lo vas a tocar y voy a seguir predicando el evangelio hasta lo último en la tierra. Porque de eso se trata el plan de salvación. Para eso el Señor me salvó, para llevarle a otros el mensaje del Señor. Miren, después le dice el Señor que no lleve ni bolsa, ni alforja, ni calzado. ¿Qué le está diciendo? Nuevamente le está diciendo, suelten la red. Suelten la red. Que su pasión principal sea predicar en Jesucristo, sea esta misión. Que esa sea su pasión principal. Después van a volver y van a tener su red y sus bolsos y su alforja y su calzado, pero ahora despójense de todo eso para enfocarse verdaderamente en la misión. Y entonces ahí los manda y les dice, cuando entren en una casa, lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Bendecirla. Dice, bendíganla, digan paz a vosotros. Cuando entran a una casa, bendigan. Y eso es lo que el cristiano en la misión urbana tiene que hacer. Entrar en un negocio y decir, Dios te bendiga. ¿Cuántos hacen eso? Amén. 1, 2, 3. Gloria a Dios. 4. Entras a una casa, a un negocio, pero voy a comprar una campera, señor pastor, no importa. Entras a ese negocio, Dios te bendiga. O cuando te vas, cuando salís, Dios te bendiga. Y entonces, ¿saben cuál es la respuesta del otro lado también? Muchas veces. A vos también. Y por más que no es capaz, que no es creyente, pero recibe la bendición del creyente. La recibe. Entonces, en la misión urbana, uno tiene que estar acostumbrado a eso. Los que tenemos comercio o hemos tenido comercio durante muchos años, saber que ese lugar es el lugar de red, amén, es el lugar de pesca. Sabemos que es así, los que hemos estado atrás de un mostrador, sabemos que ese lugar es el lugar estratégico para la pesca. Que tus clientes son los clientes del Señor, amén. Y entonces vos sabés que si es cliente tuyo se va a ir con una palabra de bendición. Se va a ir con una palabra de la Biblia, se va a ir con un mensaje. Vos le vas a hablar sí o sí con un Dios te bendiga o con un testimonio o con algo, con una palabra que Dios ponga en tu corazón, pero se va a ir con un mensaje. Lo segundo para la misión urbana es que les dice, coman lo que le den. ¿Sí? Coman lo que le den. ¿Qué significa esto? Establecer vínculos.
Poder establecer vínculos. Uno cuando llega a una casa y ya está preparada la comida o algo y bueno, al menos que por ahí no te guste demasiado, pero casi nunca rechazás esa comida que te dan, ¿no? O sea, no la rechazás, queda feo, queda mal, ¿no es cierto? Entonces uno, ¿qué hace? Y come, por más que sepa que nunca comió verduras. A mí me pasaba eso, por ejemplo, en la casa de mi suegra, ¿no es cierto? Yo llegaba con el frío, tenía moto a ver a Lorena, y mi suegra con todo el amor, ¿no es cierto?, me daba una taza de sopa de verduras. Pero ella no sabía que yo toda mi vida en mi casa rechacé la sopa de verduras. ¿Sí? Pero cuando llegaba a la casa de mi suegra me daba, y yo, ¿qué iba a decir? No me gusta, no, era mi futura suegra encima, yo estaba recién de novio con Lorena. Así que agarraba la tacita y con el tiempo y el frío de la moto me fue gustando. Hoy como sopa de verdura, gracias a Dios. Pero pongo este ejemplo porque quiere decir que cuando uno entra a una casa, coman lo que den, está hablando de establecer vínculos. Yo no puedo pelearme de entrada con el que estoy evangelizando. Porque a veces creemos que yo me tengo que agarrar las piñas con el que estoy evangelizando. Y ahora le voy a decir esto, y ahora le voy a decir lo otro, y ahora... No, y no se trata de eso. Se trata justamente de lo contrario, de establecer vínculos. De que te va a decir tal vez una súper barbaridad del Señor, de la iglesia y del todo, ¿verdad? Porque va a pasar. Pero uno tiene que tragar la sopita, ¿sí? Y seguir predicando al Señor con todo el amor. Y en algún momento le vas a decir también la verdad, contrarrestando lo que él piensa acerca de Dios y de Jesús. Pero tragando la sopita y no peleando ahí, subiéndome un ring y dándole con un caño. Amén. Establezcan vínculos, dice el Señor. Lo tercero dice, sanad a los enfermos, a los que están enfermos. Y esto aquí entonces también se manifiesta el poder del Evangelio, se manifiesta lo que Jesús hacía. Jesús salía por las aldeas, salía por los caminos y hacía, dice la palabra, grandes milagros y señales. Grandes. Y uno tiene que estar dispuesto también a hacer esas señales. A animarse. Mira, llegaste y estoy enfermo. Bueno, vamos a orar por tu enfermedad. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Dios puede sanarte. Amén. O te dicen, mira, justo tengo mi familiar enfermo. ¿Cómo se llama? Mira, mi iglesia oran por las enfermedades. Si vos me das un nombre, lo vamos a pasar al grupo de oración. Amén. ¿Y cuántos nos llegan así al grupo de oración? Un montón. Y estamos ahí la iglesia orando por esa persona. ¿Y saben qué? Tal vez Dios así obre con el poder del Espíritu Santo, sane a esa persona y se entregue al Señor por un milagro, por una sanidad, por una señal que Dios quiera hacer. Pero si yo no lo hago, siempre me voy a quedar con la duda. Siempre me voy a quedar con el, si habré orado por esa persona, ¿qué hubiese pasado? No te quedes con esas dudas. Orá por los enfermos, orá por las necesidades, orá por alguien que te dice y abre su corazón que tiene una necesidad. Decirle, voy a estar orando por vos y no solamente voy a orar yo, va a orar toda una iglesia que le voy a pasar este pedido de oración si vos me lo permitís. Y de esa manera, mi hermano, es que se producen después los milagros y los testimonios. Y por último dice, id y decirles, predicarles, id y decirles. Pero nosotros solemos decir, como hablábamos hace un ratito, ya están cansados de escucharme. Ya me escucharon tanto hablar de Dios. Pero el Señor te dice, id y decirles. Tenemos que hablar y decir y anunciar. Tu círculo íntimo ahí de trabajo, tus compañeros de trabajo, de escuela, de facultad. No te canses de hablarles del Señor. No te canses. No digas, bueno, ya me escucharon mucho, ya está. Hace 3 años que me vienen escuchando, que me vienen bancando. Ya está. No digas eso.
Porque va a llegar un momento que vos vas a sembrar tanto en ese corazón que va a dar fruto. Amén. Los músicos, gracias. Acercando el reino. Acercando el reino a la gente. ¿Cómo fue que dice esta misión que termina allí? Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, sanad a los enfermos que en ella haya y decirles. ¿Qué le decimos? Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Vos y yo, querido hermano, querida hermana, somos el reino de Dios. Amén. Vos y yo somos el reino de Dios que se acerca a otros y que anuncian las maravillas del reino de Dios. Y para eso, para acercar el reino de Dios y establecer el reino de Dios, el Señor nos enseña también algo muy importante y fundamental que no puede faltar en una misión urbana, en una misión transcultural, que es la oración. Se establece el reino a través de la oración. Debemos tener un corazón de oración. Tenemos que apasionarnos mucho más por la oración. Hablábamos hace unos días, unos mensajes atrás, orar en familia, orar con tu esposa, orar con tu esposo, orar con tus hijos, tener una pasión por esa oración, por relacionarnos mucho más con el Señor, por relacionarnos íntimamente. Y en esa oración no puede fallar o no puede faltar la oración por aquellos que todavía no conocen al Señor. Orar. Ser una iglesia que ora, dijimos, es esa iglesia que crece. Una iglesia que crece con gente que ora. Es una iglesia que crece con gente que crece. Y debemos orar en comunidad, juntos, debemos orar en familia, pero debemos orar, establecer el reino de Dios en oración, establecer la presencia de Dios en nuestros hogares a través de la oración, establecer la presencia de Dios cuando yo estoy allí en mi intimidad con Dios, que la presencia de Dios me empape, me envuelva, que la santidad de Dios sea esa que me cubra. A veces me pregunta, ¿cómo hago para ser santo? Acércate a Dios, que Él es el santo, santo, santo. 3 veces santo. Por lo tanto, te acercas a Dios, la santidad de Dios se va a impregnar en tu vida. Pero debemos tener una vida de oración. Una vida de oración. ¿Cuánto tengo que orar, pastor? No hay un tiempo de oración. Tenés que orar sin cesar, orar todo el tiempo, dice la palabra. Por lo tanto, tener esa vida de oración, de clamor, de invitación a la obra del Espíritu Santo, para que siga haciendo la obra en mí y en otros. De esa manera tenemos que ser misioneros urbanos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Está la iglesia donde hoy en esta noche vamos a establecer la misión urbana. Amén, la misión urbana. Que no sea una iglesia sin pasión, que sea una iglesia apasionada por establecer el reino de Dios. Yo quiero ahí, cerrar tus ojos, vamos a orar. Orá vos también allí. Orá primeramente por tu Jerusalén. Orá por tu Jerusalén. Establece el reino de Dios en tu Jerusalén, en tu familia. Establece el reino de Dios allí, con tus hijos, con tu esposa, hijos con padres, padres con hijos, hermanos. Establezcan el reino de Dios, su presencia ahí, en su Jerusalén.
Establezcanlo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así lo dijo un conquistador, Josué, apasionado por las cosas del Señor. Y al recibir semejante misión que tenía por delante, que era conquistar toda una ciudad, él dijo: yo voy con mi casa, si no, no voy. Yo y mi casa serviremos al Señor. Apasionate por el Señor. No pienses cómo lo haces, si lo hago bien, si lo hago mal. Déjale a Dios la obra. Deja que Dios te use. Dios te va a usar de una manera poderosa si vos te llenás de su poder. Y déjalo que Él lo haga a su manera. Ora por la Judea. Vamos a orar por nuestra misión urbana, por nuestro barrio, por nuestro vecindario, por nuestros amigos, por nuestros conocidos, por nuestra familia. No te canses de orar por ellos. Si todavía no conocen al Señor, no te canses de clamar y de reclamarlos para la gloria de Dios, para que conozcan a Jesús. Muchos tenemos familiares cercanos, hermanos, hijos, padres que todavía no conocen al Señor. Clamemos, no dejes de orar por ellos, nunca dejes de orar por ellos. Y nunca dejes de sembrar palabra en sus corazones y en sus vidas. Nunca. Seguí sembrando palabra. Vas a cosechar, el Señor va a cosechar eso. Oremos, mi hermano, en esta tarde. Oremos por la Samaria. La Samaria son esos lugares que tal vez conocemos, que están lejos de nuestro vecindario, de nuestra iglesia, pero son esos lugares que conocemos que hay violencia, que hay pobreza, que hay enfermedades, que hay allí se levantan tronos de Satanás y se instalan en esos lugares. Sabemos que están en regiones de nuestra nación Argentina y ahí están levantadas potestades trayendo pobreza, potestades trayendo pestes como en ningún otro lado, potestades allí levantadas trayendo injusticia. Oremos por esos lugares. No hace falta que veas un noticiero para saber y darte cuenta cuáles son esos lugares que necesitan de tu oración, necesitan de nuestro clamor. Y oremos, querido hermano, para establecer aquí en nuestra iglesia una misión transcultural. Oremos por esos lugares que están realmente muy lejanos, pero que vemos que también Satanás está haciendo estragos, matando familias enteras, persiguiendo a familias enteras, cristianas o no cristianas, pero ahí están llevándose esas vidas. Oremos por esos lugares donde hay desastre, donde hay muerte, lugares donde hay terremotos, volcanes. Sintamos compasión de esas personas. Oremos por ellos y tal vez de esa oración nazca un enviado, alguien que pueda estar allí presente en esos lugares. Pero si no nos apasionamos, si no sentimos la pasión que nos queme realmente, ¿cómo vamos a soñar con un enviado? Acerquemos el reino de Dios en oración.